Planeación en las civilizaciones antiguas. Como bien sabemos, la administración la podemos encontrar en prácticamente todos los lados, como iglesias, hogares, instituciones y muchos otros. Además, la administración ha sido una función que siempre ha existido. Por eso, el día de hoy se va a empezar hablando acerca de las civilizaciones antiguas. Vamos a dar un recorrido por estas y ver cuáles han sido los principales aportes que nos han dado a la planeación. También se va a incluir a la administración en el periodo medieval y cómo el Arsenal de Venecia mostró grandes avances en cuanto a la planificación. Era prehistórica. Contextualizando, esta época se da alrededor del 10.000 al 9.000 a.C. Básicamente se caracterizó por la desaparición de una gran cantidad de manadas de herbívoros, siendo estos reemplazados por unos más ágiles, dadas las condiciones que se tenían en el momento. También se tenía que los hombres vivían de la caza, la pesca y la recolección de diferentes frutos. Normalmente realizaban una planeación enfocada a la unión de grupos familiares para auxiliarse mutuamente en la cacería y en la defensa contra sus enemigos. No obstante, poco se conoce de estos, siendo reemplazados por culturas que empleaban agricultura rudimentaria y domesticación de animales, contribuyendo a la producción y conservación de bienes. Aunque se puede pensar que en esa época no se contaba con administración, la verdad era que se tenía un fiel seguimiento al anciano o líder, siendo éste la fuente de autoridad. A medida que estas pequeñas villas fueron creciendo, de estas se desplegaron distintas civilizaciones con administradores dentro de estas, las cuales vamos a ver a continuación. Vamos a empezar hablando de los sumerios. Los principales administradores que se tenían en esta civilización eran los sacerdotes. Estos, por medio de un sistema tributario, recogían o manejaban los diferentes bienes materiales como rebaños, rentas, propiedades y demás. A su vez, debían rendir cuentas sobre las deudas pagadas, las transacciones que se tenían y aquellas cuentas que tal vez no quedaban pagas sobre dichas riquezas. Al saber que todas estas cuentas no podían mantenerlas únicamente en su cabeza, planificaron y llevaron a cabo un sistema de escritura o registro de datos en donde se encontraban todas las transacciones que tenían los numerosos sacerdotes en las posesiones de, podríamos decirlo así, corporaciones religiosas. Es por esto que hoy en día la mayoría de los documentos escritos más antiguos son las cuentas de aquellos inventarios de hace aproximadamente 5.000 años. Es por esto por lo que toda esta planificación se llevó a cabo por una necesidad principalmente económica, la cual terminó en la creación de la escritura sumeria. Podríamos afirmar que estas imágenes que vemos acá serían aquellos inventarios de los que se hablaron anteriormente y que lograban permanecer el orden en dicha civilización. A su vez, la administración facilitó la movilización del personal, la explotación de la tierra, la fabricación a gran escala de productos agrícolas y mucho más. Civilización de Egipto. Los factores que más marcaron a esta civilización fueron la construcción, los escritos y el gobierno. A continuación, vamos a ver un video para conocer un poco más sobre las pirámides de Egipto, que han sido muy importantes a través de la historia, y más adelante hablaremos más a fondo sobre estas. Bien, daremos un paseo por las pirámides. La Gran Pirámide fue la estructura más alta jamás creada por el hombre durante casi 4.000 años. Solo fue superada por un amplio margen por la Torre Eiffel en 1889. Tiene 147 metros de altura. ¿Te interesa subir a ella? Sí, hagámoslo. Pero no es gratis. ¿Cuánto cuesta? Lo que hace a las pirámides aún más impresionantes es que son estructuras construidas hace más de 4.500 años, cuando los egipcios no tenían ruedas ni acero. El único metal disponible era el cobre y las aleaciones de cobre. Necesitaron cerca de 2 millones de piedras para construirla. Bueno, eran rocas gigantes. Pesan entre 1.5 y 3 toneladas y cada pirámide tomó de 20 a 30 años en construirse. Es mucho tiempo, pero si piensas en la cantidad de rocas, un par de millones por cada pirámide, tendríamos que agregar una roca cada, digamos, 3 minutos.
si consideramos un día de trabajo normal, 10 o 12 horas por día. Nadie sabe cómo se construyeron, es un secreto. Pero mucha gente intentará hacerlo mejor para darte información sobre cómo lo hicieron. Pero debemos decir que es secreto. Están muertos y se llevaron el secreto con ellos. Nadie sabe. Ningún plano sobrevivió para mostrar cómo se construyeron las pirámides. Tal vez es por eso que existen incontables teorías conspirativas, incluyendo extraterrestres, viajeros en el tiempo o tecnologías perdidas. Pero existe un mito menos inverosímil que ha sido ampliamente aceptado, y es que fueron construidas por esclavos. Pero descubrimientos recientes sugieren que los constructores de las pirámides no eran esclavos, eran trabajadores habilidosos. Las tumbas bien preservadas cerca de las pirámides sugieren que su arduo trabajo y sacrificio fueron recompensados. Si hubiesen sido esclavos, no hubiesen recibido un entierro honorable. Pero, ¿cómo se construyeron las pirámides? Una de las cosas que encuentro realmente interesante es que los egipcios no conocían las ruedas, entonces no las utilizaron para rodamientos, por lo que sabemos. Es decir, esas rocas podrían haber sido transportadas por el desierto en trineos. Hay un famoso diagrama de una estatua gigante siendo arrastrada por 172 hombres. Y esa estatua tiene que haber pesado alrededor de 68 toneladas. Esto normalmente generaría mucha fricción, pero mojaban la arena delante del trineo y los experimentos demuestran que esto podría haber reducido la fuerza de empuje a la mitad. Las rocas internas de esa pirámide son todas de piedra caliza, que es un poco más suave y fácil de trabajar. Puedes imaginarlos trabajando con los cinceles de cobre. Algunos de estos bloques podrían haber sido cortados utilizando sierras de cobre. Es difícil imaginar que el cobre podría realmente cortar una roca, pero si agregas un abrasivo, como la arena, podrías erosionar la roca, pero probablemente sería un trabajo muy difícil. Algo que no consideramos es que cuando se construye una pirámide se debe hacer al nivel del suelo. Pueden ver aquí cómo tuvieron que nivelar el piso. Se especula que cuando el Nilo se inundaba, llevaban el agua dentro del canal y podían ver cuáles eran las partes altas. Por dentro se construía con piedra caliza, pero el exterior de la pirámide está hecho de granito, una roca mucho más dura. Estoy en la cantera de granito de Aswan, de donde debieron haber obtenido las rocas que se utilizaron en las pirámides de Giza. Esto representa un logro increíble porque nos encontramos a casi 1000 kilómetros de Giza y cuando el Nilo se inundaba, el agua avanzaba por aquí para que pudiesen mover todas las rocas que sacaban de aquí. Este granito podían moverlo hacia Giza y utilizarlo en las pirámides. Estas debieron ser transportadas en balsas. La extracción debió ser muy difícil. El granito es una de las rocas más duras porque contiene cuarzo y el cuarzo se ubica en el 7º lugar de la escala de dureza, donde el diamante es 10º. Entonces, ¿cómo excavarías una trinchera enorme como esta? La técnica era básicamente golpear esta roca de dolerita contra el granito una y otra vez. Progresaban alrededor de 5 milímetros por hora. Entonces no está claro cómo se construyeron las pirámides realmente, pero es muy posible que utilizaran rampas. Y de hecho se encontraron algunas rampas en pirámides incompletas. Pero no puedes construir una rampa larga y directa y continuar colocando rocas. El problema con eso sería que la rampa terminaría utilizando más material que la pirámide en sí misma. Creo que una rampa alrededor de la pirámide sea muy probablemente lo que sucedió. En la cima, 1/3 de la altura de la pirámide solo representa el 4% del total del material utilizado en ella. Por eso se sospecha que utilizaron palancas para terminar la pirámide en la parte superior. Bien, las pirámides han sido afectadas por el clima, pero en el pasado hubiesen sido brillantes y blancas porque utilizaron piedra caliza blanca para cubrir toda la cara de la pirámide. Además, la cima estaba cubierta con electro, que es una aleación de oro y plata. Pueden imaginarse que esta hubiese sido una vista espectacular. Las pirámides fueron construidas con esa forma porque representan los rayos solares. Imaginen lo que debe haber sido cuando fueron construidas, con la cima brillante y metálica y esa terminación blanca y suave en los lados. Creo que hubiese sido una imagen para no olvidar. El anterior video nos da una idea de la magnitud y de la amplia planificación que debieron tener aquellos trabajadores involucrados en la construcción de las pirámides. Hablando más a fondo de estas, se puede decir que muestran las grandes habilidades de administración y organización del Antiguo Egipto.
Para hacernos una idea, debemos pensar que, por ejemplo, la Gran Pirámide de Keops cubre 13 acres. Estos son aproximadamente 4.046 metros y a su vez contiene 2.300.000 bloques de piedra, los cuales pesan cada uno un promedio de 1,5 a 2 toneladas. Su planificación era tan grande y extensa que para realizar esta se requirió de un estimado de 20 años y más de 100.000 hombres. Con esto queda más que claro que toda planificación, organización y control que conozcamos hoy en día en alguna empresa no nació a partir del siglo XX, sino antes. Hagamos gran enfoque en la planificación administrativa en cuanto a las piedras, su tamaño, dónde debían ser extraídas y cuándo. Todo lo anterior lo podemos resumir en que para esa época ya se realizaba una planificación a largo plazo. Esto, ya que si pensamos en, por ejemplo, la explotación de la cantera, que es de donde se extrae la piedra para la construcción, esta se haría en el invierno y la primavera, siendo marcada cada piedra para señalar el lado de arriba y que ésta estaba lista al momento de ser movida al lugar de la tumba real. Como era bien planeado, se pensaba en la reducción de costos en el transporte. Por ello, lo realizaban cuando el río Nilo estaba alto y finalmente todos los bloques eran labrados y cada lado era numerado antes de colocarlo en su posición. Todo lo anterior es lo que muestra cómo por medio de la planificación que realizaban a corto, mediano y largo plazo, se creaba un perfecto sistema egipcio. También, durante el periodo del Nuevo Imperio, bajo el reinado de Ramsés IV, se verificó una expedición a las minas de cantera Hammamat. Los hombres responsables de la planificación y el control de eso fueron los militares. Los jefes responsables de esto fueron 110 oficiales de cada rango, 50 oficiales civiles y eclesiásticos, 130 canteros, 2 pintores y 4 grabadores. El transporte estuvo al mando de 5.000 soldados comunes, 200 miembros de la corte del rey, 800 bárbaros y 2.000 servidores del templo, siendo en total 8.368 hombres en una expedición. Estas cifras se dan es con el fin de entender la magnitud de gente y que dichas expediciones se hacían con un total éxito gracias al orden previo que se tenían a estas, ya que fueron capaces los egipcios de desarrollar grandes sistemas de organización con objetivos claros y concisos, utilizando los recursos disponibles y con un resultado eficiente y eficaz. Además de todo lo anterior que evidenciaba lo mucho que los egipcios tenían en cuenta la planificación, esto también se podía ver por medio de sus escritos. En un manuscrito intitulado Aboyet, que significa instrucciones, se muestra lo que un padre le dice a su hijo. Allí se dice: el jefe debe mantener en su mente los días que están por venir, y grande es el ilustre cuyos consejos son relevantes. Esto muestra que se debe tener en cuenta la planificación para llevar a cabo las cosas, ya que de esta manera los resultados van a ser más claros y precisos, y también la importancia de tener una junta de consejeros que observen y realicen aquello que muchas veces un administrador puede ignorar. En cuanto al gobierno, con el nuevo imperio se empieza a tener a los oficiales del ejército en posiciones administrativas, siendo ellos quienes reorganizaron el gobierno central. La autoridad se encontraba en el descanso del faraón, y éste delegaba por medio de los gobernadores o corregidores de nombre el gobierno central. Más adelante, durante el nuevo imperio, se tuvo que la centralización del gobierno fue completada durante la regla de Hicsos, quienes expulsaron a los invasores extranjeros de las provincias y asumieron un control absoluto,
Con esto, el rey se adueñó de toda propiedad en Egipto y recaudaba una renta anual de usualmente 20% y en forma de grano. Estos mantuvieron unos registros y papeleos muy claros en cuanto a los negocios y los asuntos del gobierno, y de esta manera sabían cuánto iban a recibir, de quién, cuándo y cómo este dinero iba a ser usado. Ahora se hablará sobre la civilización de Babilonia. Su forma de planificar principalmente era por medio de tablillas. Un claro ejemplo de esto es una ilustración de una carta donde el rey asigna a 10 hombres para que trabajen en la construcción del canal. En esta se deja claro que si la obra no es adecuadamente acabada como ya se encontraba establecido, sería el supervisor quien ganaría un castigo. Un antiguo código se denomina el del Hammurabi, quien era quien gobernaba en dicha época. En este se tiene la contribución más grande que tienen los babilonios sobre el pensamiento de administración. Allí incluía un plan sobre los salarios mínimos y los controles que se debían ejercer a los hombres en cuanto a los temas de depósitos como de plata u oro. Además, incluían las responsabilidades que debían de tener los arquitectos, los vendedores de licores, los cirujanos y demás. Lo anterior es un claro ejemplo de que planificaban sus normas y sus diferentes castigos con el fin de que fueran conocidos y a su vez respetados por todos. 1000 años después de la declinación de Hammurabi nos encontramos entonces con Nabucodonosor. Esta fue una época muy buena para Babilonia, donde se daban ejemplos de control de producción y pagos de incentivos de salarios a las fábricas textiles de ese periodo. El color entró a jugar un papel muy importante a la hora de controlar la entrada del lino a la fábrica en las diferentes semanas, ya que la primera semana podía marcarse de color rojo, la siguiente semana de color azul y de esta manera sabrían la diferencia entre estos. A su vez, esta fue una civilización basada en la planificación, organización y control de los recursos para la construcción de grandes y hermosos lugares como lo serían los jardines colgantes. En cuanto a estos jardines, eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque no se han mantenido actualmente. Fueron construidas por el rey Nabucodonosor II por el año 600 a.C., como regalo a su esposa, para demostrarle el amor que sentía por ella, ya que estos pretendían hacerla recordar las montañas que tenía en su tierra. Básicamente recorrían 19.600 metros y consistían en una serie de terrazas de piedra sostenidas por marcos amplios de hasta 6 metros de longitud, situados junto al palacio del rey para que todos los visitantes lo pudieran ver. En cuanto a los hebreos, es denominado como uno de los pueblos más pequeños y políticamente muy débil, pero que, sin embargo, ha generado una gran influencia en la civilización. Un claro ejemplo de ellos es Moisés, quien es denominado un líder y administrador en sus habilidades en el gobierno, legislación y en las relaciones humanas. Se debe hacer un gran énfasis en todo el proceso de planificación que llevó el éxodo de los hebreos, el cual es el segundo libro de la Biblia y narra básicamente la forma de esclavitud que tenían los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés, quien los ayudaría y los conduciría a la tierra prometida, siendo así como esta civilización empezó a tener conciencia de sus propios valores, su unidad étnica, filosófica y demás. Moisés fue quien realizó el trabajo de selección de personal, adiestramiento y organización. Este relato escrito representa un claro plan de organización, siendo uno de los más antiguos. En este se ven delegación de las tareas antes, durante y después, lo cual facilitó en gran manera la supervivencia de dicha civilización. La civilización china ha sido reconocida sobre todo por su sabiduría. Sin embargo, poco se ha investigado sobre sus procesos administrativos. Algunos escritos nos hacen saber de sus conocimientos en organización, planificación, dirección y control. Vamos a empezar hablando del Shou. Esta fue una constitución escrita probablemente alrededor de 1100 a.C.,
Es un directorio de todos los trabajadores del emperador donde se relacionan sus tareas y deberes. Los conceptos encontrados de este antiguo escrito tienen notoriedad en la administración contemporánea, en cuanto a organización, funciones, cooperación, procedimientos para mejorar la eficiencia y técnicas de control. Seguimos con la Junta de Consejo. Esta es tradicional en los gobiernos chinos, pues es un legado exitoso de los antiguos monarcas. Su objetivo es lograr la comunicación entre el imperio y los súbditos. Y por último, vamos a hablar de Sun Tzu. Es el autor del más viejo tratado militar en el mundo, escrito alrededor del 500 a.C. Es considerado una valiosa guía para los administradores modernos. Sobre la planificación dice, abro comillas, el general victorioso hace muchos cálculos mentales antes de una batalla. El general que pierde una batalla hace pocos cálculos antes de manejarla, cierro comillas. Con lo dicho, resalta la importancia de la planificación en las organizaciones. En cuanto a Grecia, se puede decir que contaba con grandes habilidades para administrar las operaciones de compañías comerciales. Además, esta civilización es la que da origen al método científico que posteriormente llegó a ser meta última de hombres como Taylor, Fayol, Gilbert y otros líderes. Se enfocaron mucho en la especialización del trabajo, pues el desenvolverse en una sola tarea llevaría al máximo desarrollo de dicha actividad. Esto parte de un planteamiento que hizo Platón, donde dice: ningún hombre debería de trabajar simultáneamente la madera y el hierro, ya que así no descollaría, es decir, no podría distinguirse. En cuanto al arte de la administración, decían que en cualquier área en la que se trabaje es exitoso aquel que sobresale en ellas por ser capaz de dirigir a los demás.